Buenas noches, queridos comunitarios de Jovel. Estamos con Katrina Duplat y Carlos Escobar hoy para compartir con ustedes y transmitirles algunas enseñanzas y mensajes de la Parashá Metzorá, que va de Levítico 14:1 al 15:33. En este fin de semana estuvimos en un bar mitzvah, en el cual el tema de la parashá, pues obviamente de este que es antes de la siguiente, es Tazria. Usualmente Tazria y Metzorá van juntas cuando no hay 2 meses de Adar. Como este año hay 2 meses de Adar, la parashá Tazria y la Metzorá ocupan semanas diferentes. En esta Parashá, o en este fragmento, manejamos el concepto de ser sanos interiormente en la parte espiritual, que es la que venimos todos a trabajar, en el proceso de la rectificación, y la palabra central de todo el mensaje es la purificación del hombre, de la mujer, en todos y cada uno de los aspectos y fases de la vida. Escuchamos hablar de las aves, de los diferentes tipos de sacrificios, y se habla de la lepra. Se habla de la lepra como enfermedad por una causa espiritual, y del leproso, que es la persona que está contaminada y que la está cargando. Y los autores hablan muchísimo acerca de la práctica de la chomhara, o como ustedes bien lo hablan coloquialmente, de la vieja chismosa. O lengua maldiciente, o la lengua la mala. O la lengua maldiciente, y todo está enmarcado dentro de la Yetzer Hara, que es la naturaleza caída. Pues a lo largo de todo el estudio se habla de las emisiones del hombre, de la mujer, se habla del no cumplimiento del tiempo de la Nidad y de todos los pecados que están relacionados con el derramamiento de sangre. El tema es que el leproso pues tiene la enfermedad de la lepra como consecuencia y como resultado de escarnecer, de despotricar, de murmurar, de maldecir, y la lengua pues es castigo, ¿no? Si no la sabemos controlar. Se habla de la zarat, que es la lepra, que es el resultado de la chomhara, que es la difamación. Se habla de la tuma, que es la impureza, y de que los síntomas de la impureza, cuando se habla mal de alguien, cuando se despotrica, cuando se critica destructivamente, porque no hay crítica constructiva, sino crítica es crítica, los resultados se van a ver reflejados casi que de inmediato. Esta patología, que es la de la lepra, que es el Zara, y quien sufre la lepra es el Metzorá. Esta patología es una patología que no es la misma patología que encontramos hoy como lepra. Esta es una patología espiritual que se dio en esa época y que en este momento ya no existe. En los estudios nos dice que los efectos eran inmediatos, es decir, que la persona inmediatamente hablaba mal, empezaba a tener los síntomas. En la parashá anterior, que usualmente está unida con esta, está toda la descripción de cómo es el proceso y de cómo se identifica o no se identifica que la persona está sana o no, y los tiempos que te tiene que guardar separado del resto de la comunidad, y cómo es el sacerdote quien examina a esa persona después de un periodo de cuarentena, que está realmente llamado es para que la persona tuviera un periodo de arrepentimiento, una teshuvá, un volver hacia el Eterno, caer en cuenta de sus errores y poder volver delante de Dios y arrepentirse de todo corazón. En cuyo caso, si la persona es sana de esta enfermedad,
pues es examinada de nuevo por el sumo sacerdote y se le envía a que se lave, que se purifique para poder volver a entrar en contacto con el resto de la comunidad. Entonces queremos enfocar un poco en lo que es el hablar la Lashon Hara y el impacto que tiene la Lashon Hara en la vida de los demás y en la vida propia. Exactamente. Entonces, cuando se difama, se comete un pecado grave que es la negación del Todopoderoso. Se condena al otro y cuando la persona se sonroja, se le está casi que asesinando. Ahora se habla de que son tres las personas vinculadas a este pequeño pecado que es la chomjará, es que se destruye el que habla, el que escucha y la persona que es el objeto del diálogo o de la crítica o de la burla o de la charla o de la murmuración o de la crítica. La chomjara está relacionada con graves pecados como asesinatos, mentiras, traiciones y todo conlleva hacia la destrucción. Se habla de que el taor es puro y el taré es impuro. Las lenguas malintencionadas van a parar al infierno. Bueno, es importante que sepamos que cuando hablamos mal de una persona, estamos afectando a 3 personas, ¿sí? Porque los pecados que son contra el propio cuerpo tienen que ver con uno. Los pecados con el prójimo directamente, cuando hay una ofensa, una agresión, es en la relación de uno con otro. Pero cuando estamos hablando de la maledicencia y la shonjara, estamos hablando de un pecado que involucra a 3 individuos: la persona que habla, la persona que escucha y la persona de la que se habla. Y es tan difícil corregir o rectificar el daño que se puede hacer difamando a una persona que se le preguntó a un gran sabio cómo hacía alguien que había difamado para corregir esto. Le dijo: lleva una almohada de plumas a la cima de la montaña. Estando en la cima de la montaña le dijo: ¿qué puedo hacer? Dice: destapa la almohada de plumas y deja que todas se vayan al viento. Bueno, ¿y con qué soluciono con eso? Le dice: ahora ve y recoge todas las plumas que dejaste salir por el viento y solamente de esa misma manera puedes rectificar las palabras que has dicho sobre alguien. Uno tiene que tener en cuenta que cuando uno habla de otra persona, o señala a alguien o juzga a alguien, uno está ocupando el lugar del creador, que solamente le pertenece a él. Y también que cuando se señala a alguien, como podemos ver, uno señala con un dedo a la otra persona, con 3 se señala a sí mismo y uno está dirigido al creador. ¿Esto qué significa? Esto significa que realmente todas las cosas suceden con una supervisión, y es la supervisión del Eterno. Que debemos cuidar nuestros labios de hablar el mal para poder ver el bien, como lo dice el Salmo. Y que, como dice también en la palabra, no debemos tener una fuente que produce agua dulce y agua salada. Y con la misma boca que nosotros alabamos al Eterno, decimos palabras suaves y dulces, y edificamos y ayudamos, también podemos destruir mucho mal. Entonces, las consecuencias son profundas, son delicadas, y yo encontramos, junto con Katrina, algunos consejos para combatir la chomjará. El primero de ellos es saber que todas nuestras palabras son escuchadas en el cielo, que tienen un eco, y ese eco, pues, puede que se evapore, pero los efectos que deja y que tienen sobre los demás, sobre nosotros mismos, son imborrables. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice, de quién se dice, y tener la lengua está en una posición horizontal, es decir, que debiera estar descansando todo el tiempo. Se habla que la lengua tiene 2 barreras, la barrera de los labios y la piel, los pliegues nasogenianos y los dientes, que son una muralla. Ahora, Dios nos dio
2 oídos y una sola boca para escuchar más y hablar menos. El segundo es que Dios asignó ángeles que están tomando nota de todo y cada uno de lo que se dice. Cuando partamos al Olam Jabá, pues allá nos van a poner una grabación con todo lo que decíamos, no para justificarnos, sino para explicar por qué se habló, de quién se habló, cuándo se habló, dónde se habló, cómo se habló y qué se habló. Las consecuencias de lo que se habla, pues se van a ver a largo, a mediano y a corto plazo. Y por último, el último consejo para dominarla es que se debe discernir. Y pues todos sabemos que el discernimiento es saber interpretar, saber leer, saber hablar, saber callar en los momentos en los que es necesario intervenir o no intervenir o intervenir guardando el silencio. Bueno, otro de los temas que vemos dentro de la parashá de Metzorá son las leyes concernientes al periodo de Nidá. Entonces, bueno, dentro de lo que sabemos de guardar la nidá es que cuando la mujer entra en su periodo menstrual, se hace impura para entrar en contacto con el esposo y durante este periodo y hasta que no se va la sangre, que pueden ser 3, 4 o 5 días según el periodo de la mujer, no está permitida para su esposo, pero no solamente durante el tiempo de la regla o el periodo menstrual, sino también hasta por 7 días después de que ya no hay ningún tipo de secreción de sangre. Entonces, este es un periodo muy interesante y es muy importante guardar lo que se llama la purificación del matrimonio, es la purificación que se tiene en el guardado de la nidá. Es muy interesante saber que este periodo también corresponde al tiempo de reconstrucción del endometrio, que es el tejido que se regenera y después del cual podría llegar el óvulo y fecundar. Siendo fecundado, se adhiere al endometrio. Entonces, este es un tejido importantísimo para anidar el feto. Si se entrara a tener relaciones sexuales en este periodo, pues es como quien dice que se está formando una vasija. Esa vasija se rompe o no tiene la misma capacidad, no tiene la misma fuerza para contener de manera adecuada al embrión. Entonces, vemos cómo el Creador nos muestra desde ya el tiempo del desierto, nos da indicaciones para guardar el bienestar de la mujer y también el bienestar del futuro bebé. Este periodo es una cosa muy importante que se debe guardar dentro de la pareja y que también indica respeto hacia la esposa, indica cuidado, le requiere al hombre sobreponerse a sus instintos y ser capaz de hacer restricción y entender, como dijo Salomón, que hay tiempo para todo, hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de abstenerse de abrazar. Este periodo también le da mucha frescura a las relaciones y mantiene la alegría del encuentro entre la pareja y consideramos que es muy importante que se ejercite el cuidado de la nidá. Después de que se cumple el periodo de la nidá, el cuerpo de la mujer está más predispuesto para la relación sexual, hay mejor producción de moco cervical y es más placentero para la mujer y también antes de realizar la unión con la pareja es importante que haya un periodo de purificación. Lo que nos dice la palabra es que debe ser en una mikvé. Nosotros no tenemos mikvé en general, pero podemos buscar un manantial de aguas, un jacuzzi, una tina, un lugar donde corran las aguas y pudiera hacerse este ritual. Si no se puede hacer, la mujer también puede bañarse, hacer una oración y pedirle al Eterno que purifique y organizarse para volver a entrar en un periodo de intimidad con su esposo. También es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que
Esto también nos ayuda a controlar nuestros instintos, ¿no? No solamente se trata de cuando decimos amarás a Dios sobre todas las cosas, pues también es sobre nuestros propios instintos naturales y que el hombre aprenda a tener contención. Eso también le ayuda a que después pueda ser capaz de contenerse frente a tentaciones más grandes. Es tema importante y pues en una sociedad, una cultura machista como la que estamos, eh, ese es un testimonio para mí porque al principio fue un tema de difícil abordaje, de difícil acceso, de difícil entendimiento y definitivamente cuando se cumple y se lleva al 100% el trabajo bien hecho, pues los frutos se van viendo y pues se favorece el tema de que biológicamente se pueda dar un embarazo sin límites por edades o por condiciones físicas patológicas que puedan hacer que la mujer o el hombre pues aparentemente no sean fértiles, pero Dios actúa en esos momentos y en esos instantes. Me llama mucho la atención en la parte en la que se habla de que donde se siente, donde se acueste la mujer, queda maldita porque entonces voy Inmundo, inmundo, inmundo. inmundo porque entonces ya pienso en comprar otra cama y otras sillas para mí. Pero definitivamente, pues no hay que tomar todo tan literal, pero sí el trasfondo es, porque el hombre que se acuesta con mujer menstruosa es como un asesino, ¿no? Entonces es una voz de aliento al hombre casado, al hombre soltero, que todavía no le ha tocado el turno de pasar al bate, pero que tiene que estar preparado para, para cuando le llegue el instante, cuando le llegue la pareja, y también el cuidado que debemos tener los hombres con la masturbación, con la pornografía, con desperdiciar la simiente que Dios nos ha dado, porque a veces se toma muy a la ligera ese tema y resulta que ese tema se puede estar convirtiendo en una atadura. Y todas esas ataduras y pecados sexuales pues solamente le traen al hombre y a la mujer en su matrimonio tristezas, heridas, dificultades que podemos claramente evitar al trabajar junto con nuestras parejas los temas que haya que manejar. Eh, la purificación se debe enmarcar como un trabajo de cada quien por su lado, cada uno por su lado respondiendo por su tarea, para que la tarea en el equipo salga afirmativa y positivamente bien. Yo investigué junto con Catrina acerca de Catrina y yo investigamos acerca de los pasos para la purificación. Y hay algunos símbolos en el que el mundo de los símbolos nos muestra que el Machía solamente es la persona el ser que nos puede purificar para tener corazones limpios. Les recuerdo un pasaje en el que se hablaba de que el hombre se priva de ciertos alimentos y de ciertas cosas y el redactor o la persona que hablaba en ese instante en la Torá decía que no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino es lo que sale de la boca. Porque lo que entra sale por la letrina, pero lo que sale de la boca puede ser tóxico, puede ser venenoso, y es la boca, es la herramienta, es la salida de lo que habla la boca, de lo que habla la boca, es de lo que abunda en el corazón. Entonces se habla de que del corazón pues pueden salir los homicidios, los crímenes, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las estafas, los crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se habla de que quedaremos limpios si morimos ante Hachem. Se habla de que en un segundo punto de la humildad. Pero, ¿qué es la humildad? La humildad es
es considerar al otro más alto que uno mismo y no considerarse a uno por encima de nadie, sabiendo que siempre es el creador el que está por encima de todos nosotros. Exactamente. Ahora, el tercer punto es la sangre del Mashiach. Y todos sabemos que esa sangre es la única sangre que tiene el poder para limpiar, transformar, renovar y sanar. En el tiempo de oración siempre le hacemos a Dios la plegaria de que acepte en la cruz del Calvario la solicitud de perdonar los pecados ocultos, los pecados deliberados y conscientes, las transgresiones, las iniquidades, las concupiscencias, porque a diario todos estamos fallando por todos los lados. Y decirle, le hago un cambio, lávame con tu sangre y seré más blanco que la nieve. Entonces es pedirle al Padre de que nos limpie y nos purifique con su sangre y de que todas las enfermedades, todas las llagas fueron sanadas por el poder de esa sangre. Entonces el lavarse con la sangre de Yeshua nos va a dar liberación, que es el siguiente punto. Liberarnos finalmente de todas las ataduras y de todos los pecados o crímenes que todos podemos llegar a cometer con los ojos, con los labios, con las manos, con las malas acciones y aún con las omisiones de cuando se deja de hacer el bien teniendo todas las herramientas para hacerlo. Bueno, por último queremos hablar ya para terminar, porque nos queda un minuto, sobre el papel del Mesías en nuestra vida, como ya mi esposo lo dijo, que más que él ser esa sangre que nos limpia y que nos purifica, pero cuando él estuvo en la tierra pudimos ver esos milagros de ser limpiados de la lengua maldiciente, de cuando él limpió a los leprosos, de cuando él también a través de la fe que tuvo esa mujer al agarrarse del borde de su manto salió poder y fue sana del flujo de sangre que llevaba 12 años. Entonces, también esta porción nos recuerda que tenemos respuesta en el Mesías, que en la sangre de Yeshua hay limpieza de toda impureza y que a través de él nosotros podemos reconciliarnos con el Padre. Ese es como el último mensaje de esta porción, porque quien leyendo Metzorá y leyendo las leyes de la purificación ritual y de la Shomhara, no podemos pensar en que quien sanó, quien restauró y quien limpió de todos estos pecados fue Yeshua nuestro Mashiach. Y finalmente, ya para cerrar con mi coequipera, el Mesías nos purifica si lo llevamos en el corazón y vivenciamos sus escrituras. Gracias por la atención que nos dan, por el tiempo. Los queremos mucho y los bendecimos a todos. Un gran abrazo y gracias por su compañía.